Comentarte a vos y a los presentes, saludarlos, que este ciclo es el segundo ciclo del año que hacemos en el marco del Instituto de Derecho Público y Ciencia Política del Colegio de Abogados de la ciudad de Rosario, y que se titula Democracia Comunitaria, Fundamentos, Experiencias y Desafíos. Y hoy nos acompaña el doctor Carlos Buscoa, que además de colega es un amigo, con su charla titulada Los proyectos de representación política comunitaria en el siglo XX. El doctor Bukovac es abogado de la matrícula, egresado de la Universidad Nacional de Rosario. Además se desempeña como representante legal de instituciones educativas, titular de la librería virtual que nos provee a todos, llamado El Cazador de Libros. Así que aquellos que están presentes recurran a él ante cualquier título que no puedan conseguir. Acá el doctor, además de abogado, es librero. eh, y en el ámbito académico ejerce como profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, en la asignatura Derecho Constitucional Argentino, bien digo, Carlos, ¿no? Y por supuesto que Historia además, constitucional argentina y derecho procesal. y Derecho Procesal, ahí me estaba faltando algo más. Yo sabía que algo me estaba faltando. Y además tiene título de posgrado, tiene un máster en asesoramiento jurídico de empresas por la Universidad Austral. Carlos, muchas gracias por hacerte el tiempo para estar compartiendo en este ciclo con nosotros, acá en el Instituto de Derecho Público y Ciencia Política del colegio. Así que bueno, te dejo la palabra y nuevamente agradecerte y a disposición para escucharte atentamente. Bien, muchas gracias, Facundo. Voy a tratar de hablar pasado o de cada tanto quizá tenga que carraspear o tomar un poquito de agua porque tengo un resfrío que no se me termina de ir y me joroba un poquito. Manejate tranquilo y bueno, es Bueno, comprensible en esta época. eh, esta charla que me propuso Facundo, a quien le agradezco mucho, a él y al instituto, brindar, nace o se origina en lo que fue cuando uno termina la adscripción en la facultad, en nuestro caso, en la Facultad de Derecho de la UNR, bueno, hay que preparar un trabajo final, ¿no? La famosa tesina o monografía, o como le querramos llamar. Entonces yo me puse a investigar el tema del cual vamos a hablar hoy, aunque para hacerlo quizás más corto y más impactante, yo le puse otro nombre en su momento, me entusiasmé y bueno, empezó a quedar cada vez más completo, más profundo y demás, y lo terminé convirtiendo en un pequeño libro que aquí se los voy a mostrar. Lo del nombre que les decía hace un rato es porque, para hacerlo más impactante y también más corto, el corporativismo en la Argentina. Vamos a ver ahora, dentro de instantes, que a mucha gente no le gustaba llamarlo así, probablemente porque le sonara piantabotos, ¿no? Y entonces preferían darle otras denominaciones, pero ya les digo, uno que maneja un poco esta cuestión de los nombres, porque así después está el nomenclador o el algoritmo y te lo pone en internet, te lo saca. Dije, no, que sea así, que es más corto, más contundente, pega más. El corporativismo en la Argentina, que tiene de algún modo una estrecha relación con el título, ¿no? Los proyectos de representación política comunitaria en el siglo XX en nuestro país. Así que a eso me voy a dedicar, vamos a abordarlo en distintos momentos históricos y vamos a tratar de explicar de qué se trató y quiénes eran los que los proponían y por qué y demás. Para ello, bueno, desde ya que el libro que les acabo de mostrar me quedan unos pocos ejemplares por ahí dando vuelta, tengo tres, así que el que lo desee, si me permitís, Facu, está a disposición en el cazador del libro. Así que después me contacta por privado y le haremos llegar algún ejemplar. Bueno, lo primero que hay que hacer para eso es, para hablar de esta cuestión de la representación política comunitaria o corporativismo, es tener en claro qué es. Para eso podemos decir que se vincula mucho con el reemplazo o complemento, según sea más o menos autoritario, digámoslo, de los partidos políticos por las corporaciones. Esto es, que la representación política que funciona en el Congreso
se dio a través de agrupaciones que reunían a la ciudadanía, no exclusivamente por su ideología, sino fundamentalmente por su pertenencia a asociaciones gremiales, profesionales, empresarias o inclusive culturales. Esa es una primera aproximación, esa la que me interesa realizar. Puede haber otras definiciones, ahora quizá alguna que otra podamos llegar a ver, pero en principio me interesa mucho esa para ver la esencia, ¿no? La representación política no está dada por los partidos políticos, sino por organizaciones fundamentalmente profesionales. ¿Qué decir en cuanto a los orígenes? Bueno, esta idea se remonta, aunque claro, no se puede equiparar. Las veces que se lo han querido volver a discutir, a proponer, a instalar, era muy distinto, pero los orígenes tenían que ver, algunos los rastrean ya inclusive en Roma, pero fundamentalmente en la Edad Media. Dice Calderón Bouchet, un gran estudioso de aquella época, definía las corporaciones como grupos económicos de derecho casi público que pueden someter a sus miembros a una disciplina colectiva para el ejercicio de su profesión. En definitiva, los famosos gremios de la Edad Media de los que compartían una determinada profesión, los zapateros, los cerveceros, los que hacían el vino, o los que hacían la ropa, las camisas, o los que hacían la vajilla, etcétera, etcétera. Bueno, unidos, tanto dueños como trabajadores, no como después vendría con el capitalismo, unidos porque estaba el maestro, el aprendiz, toda su familia entera y los colaboradores todos juntos, bueno, y las distintas agrupaciones que realizaban esto era el gremio. Esos serían los antecedentes. Pero claro, después hay que ir a un concepto más moderno. Llegamos a la Real Academia Española, la doctrina política y social, doctrina, ¿no? Idea, que propugna la intervención del Estado en la solución de los conflictos de orden laboral mediante la creación de corporaciones profesionales que agrupen a trabajadores y empresarios. También ahora tiene esta cualidad de que trabajadores y empresarios están juntos, no separados, no luchando entre sí, como quizás más adelante lo mostraría el marxismo. Me quedo ya con una última definición, un último concepto de un autor que realmente lo tenía muy estudiado este tema, Juan Fernando Segovia. Todos ellos, todas las definiciones que pueda haber, todas las explicaciones sobre el corporativismo o la representación política profesional, tienen la nota común de que la representación de los grupos sociales y no de partidos políticos o únicamente de partidos políticos. Por eso lo que decía antes, reemplazo o complemento. Bien, hasta allí entonces una idea sobre los antecedentes más remotos, los de la Edad Media. Podemos luego ver algunos antecedentes eh, más modernos en los diversos sectores del mundo, sobre todo europeos, donde se proponían estas cosas, sin de ninguna manera entrar a analizarlo en profundidad. Podemos mencionar el guildismo inglés, ciertas doctrinas francesas, pero fundamentalmente quien mayormente se ocupó de esto y los propuso con una cierta idea de regreso a aquel régimen, aunque sabiendo que ya no era lo mismo, fue el catolicismo social de la mano de Rerum Novarum con el Papa León XIII en 1891, ¿no? La importancia de contar con gremios en base a los cuales pudiera desarrollarse el asociacionismo y la protección mutua de los más necesitados. León XIII entonces dejó esta consigna en aquella célebre eh, encíclica, la Cosa Nueva, Rerum Novarum. Y luego, 40 años después, en 40º año, Pío XI también hablaría de los cuerpos sociales estos. No solamente hablaba de los gremios, sino también de la importancia de que el cuerpo social se organizara en base a corporaciones, o usando el lenguaje literal de la encíclica, órdenes, hablaba de ello. Así que el catolicismo es un factor fundamental en la propuesta de estas ideas. Avanzando un poquito más, bueno, va a aparecer lo que quizás es, llamémosle la mancha, porque aparecerá el fascismo con toda su carga de autoritarismo y encima su alianza con la Alemania nazi en la época de la Segunda Guerra Mundial, y que le teñirá a estas propuestas, a estas ideas de representación política de un aroma o de un perfil que muchos no querían saber nada, y lo vamos a ver ahora dentro de un rato.
Bueno, el fascismo, que sube al poder en 1922, hacia 1934 sancionaría la ley que establecía la constitución definitiva del Consejo Nacional de Corporaciones. Claro, el problema era que era un corporativismo verticalista, desde arriba hacia abajo, digitado por el Estado. Entonces, claro, en ese sentido, obtuvo el rechazo de muchísima gente y ciertamente merecido. La Cámara de los Facios y Corporaciones carecía de carácter representativo. En realidad no había representación, sino organización. Y además esta Cámara no llegó nunca a asumir las tareas del difunto Parlamento italiano. En lugar de haber descentralización de funciones, de acuerdo a la estructura orgánica de la sociedad, el régimen italiano las concentraba hipertróficamente en el Estado. Y de eso se encargó Pío XI en 40º año de criticarlo. Debemos decir que hay quien teme que en esta organización el Estado sustituya la libre actividad, en lugar de limitarse la necesaria y suficiente asistencia y ayuda, que la nueva organización sindical y corporativa tenga carácter excesivamente burocrático y político, y que no obstante las ventajas generales señaladas pueda servir a intentos políticos particulares, más bien que a la facilitación de un Estado social mejor. Así que quizás se puede decir que esta fue la gran mancha que le dejó a la historia o al siglo XX, y por eso después fue profundamente rechazado por muchos sectores cada vez que se escuchaba hablar del mismo. Vale también mencionar el proyecto del corporativismo portugués de la mano de Antonio Oliveira Salazar, quizás no tanto con ese perfil que tenía el del fascismo italiano, incluía entre los elementos naturales a considerar para organizar el Estado, no solo las corporaciones económicas, sino también otros entes sociales, familia, grupos locales, corporaciones culturales, y admitía, además de la representación de base corporativa, una representación de base individual. Este fue el corporativismo portugués. Bueno, también el régimen español lo tuvo, y aquí aparece la célebre frase, también para muchos un representante de lo más rancio de los sectores conservadores y demás, pero fíjense esta famosa frase de José Antonio Primo de Rivera, allá por 1924. Nadie nace miembro de un partido, pero sí de una familia, de un municipio, de una profesión, que son las unidades naturales del hombre en lugar de los partidos, que son artificiales. Claramente es una verdad eso. Ahora después, ¿cómo se lo implementa? Bueno, harina otro costal o para mayor desarrollo. Pero esa frase, cada vez que aparece en estas teorías, esa frase de José Antonio venía muy a colación. Bueno, no da para hacer un repaso de todos los lugares donde se lo propuso. Hasta allí, con los antecedentes europeos, fin del siglo XIX, principio del siglo XX, sobre todo. Bien, vamos a nuestro país, que era lo que nos convocaba, lo que nos congregaba. A quienes damos la materia o quienes han estudiado historia constitucional argentina, siempre aparece allí la famosa constitución sancionada, pero nunca aplicada, nunca aceptada, de 1819, con un perfil profundamente unitario. Bueno, esta constitución tenía un Senado con carácter corporativista. Claro, lo que pasa es que era un carácter corporativista de tipo aristocratizante. ¿Cómo se componía ese Senado? Por un senador por provincia, hasta ahí, parecido a lo que tenemos, 3 senadores militares, un obispo, 3 eclesiásticos, un senador por cada universidad y el director que hubiera concluido su gobierno, el director supremo. Bueno, es un antecedente. No mencionaba a los trabajadores, de hecho, los sindicatos y toda la cuestión social, aquí en nuestro país en aquella época todavía no había surgido, pero tenía un poco esa idea. También es mi idea mencionarle algunos doctrinarios, algunos teóricos que, sobre todo a fines del siglo XIX, propusieron estas ideas. Estamos a 25 de septiembre, la semana pasada se cumplió un nuevo aniversario de su fallecimiento y se recuerda el Día del Profesor, en homenaje, en honor a José Manuel Estrada. Bueno, claramente, a pesar de que tuvo un periodo liberal, donde criticaba profundamente lo que había sido el gobierno de Rosas, cuando se puso a teorizar y a estudiar sobre teoría del Estado, propuso explícitamente este tipo de representaciones. Fíjense esta frase de José Manuel Estrada. Si los cuerpos legislativos, en vez de representar el número, fueran una reducción de la sociedad con todas sus maneras de pensar y tradiciones, si fueran la concentración de todas las autoridades sociales, si congregaran a los hombres más eminentes del comercio, de la industria, de las artes,
de la ciencia, de la iglesia, sin excluir por esto a los que representan los intereses puramente políticos, es decir, a los partidos, la sociedad tendría una verdadera representación. Vaya entonces también si José Manuel Estrada proponía esto como un adelantado realmente. Vale mencionar también a Julián Barraquero, quien nació y desarrolló toda su vida intelectual y académica en Mendoza, ocupando cargos ministeriales y legislativos, y que fue discípulo de José Manuel Estrada. Su tesis sobre derecho constitucional fue dirigida por él. Y por último, Rodolfo Rivarola, el más cercano en el tiempo, quizás también alumno del Colegio Nacional de Buenos Aires y a partir de esa condición, discípulo de José Manuel Estrada. O sea, había una continuidad, una línea de sucesión. Ahora sí, lleguemos a lo que fue el mayor periodo, no se llegó a concretar, pero sí el periodo donde más se discutió esta propuesta. ¿Que cuál fue? La revolución o el golpe de Estado, hay diversas formas de llamarlo, de 1930, que tuvo un perfil netamente nacionalista, al inicio por lo menos. Después es verdad que un, había distintos sectores y al que terminó quedándose con el poder, como pasó luego en los sucesivos golpes de Estado, era el sector liberal, hacía quizás el trabajo sucio, el sector nacionalista, pero después era desplazado. Bueno, esto, la primera ocasión ocurrió así. Vamos a hacer un repasito entonces de los diversos protagonistas que hubo en este periodo. Primero, su líder, el general José Félix Uriburu, que era un hombre de origen aristocrático, emparentado hasta con héroes de la independencia, allá por Salta. Había viajado a Europa, había tomado conocimiento de estas ideas y parece que le entusiasmaban y quería proponerlas. Vamos a ver más adelante que, más allá de que pasó a la historia como el Mussolini argentino, eh, tenía cierta honestidad en el sentido de que él quería proponer estas ideas. A pesar de que era el líder de una dictadura, él las quería proponer y propuso el cambio de la Constitución. Cuando vio que no había ningún interés o que se lo rechazaran, bueno, se pegó media vuelta y se fue. Además de que se había enfermado, por supuesto. No lo estoy queriendo con esto justificar, el golpe de Estado, los atropellos que habrá cometido los derechos humanos, pero en relación a esta propuesta, bueno, la presentaba a lo que la gente quisiera saber. Inmediatamente aparecen los intelectuales de aquella época, ¿no? Que fueron unos cuantos. Es verdad que era un tanto difusa aquella organización de intelectuales, aquella agrupación, porque eran muchos y no estaba del todo claro el perfil de aquel golpe de Estado, de aquella revolución. Solo poseían en común una franca aversión a los postulados básicos del sistema constitucional liberal y a las ideas de la izquierda, eso sí, pero después había diversos sectores. Es cierto, muy influenciados por la llamada Acción Francesa y Jacques Maurras, también que se agrupaban en torno a los periódicos La Nueva República y La Fronda, dirigidos por los hermanos Irasusta. Luego aparecerá la figura del gran poeta argentino, Leopoldo Lugones. En aquella época era un enorme, como se le diría hoy, ¿no? Influencer, bueno, alguien que influenciaba mucho en la sociedad. Se ponía a recitar sus poemas en la esquina del lugar donde quedaba el diario de la Nación y congregaba a decenas y cientos de personas. Vaya, se influenciaba este personaje, pero que por aquella época se había corrido a sectores ideológicos bastante, como se le suele decir, reaccionarios, sobre todo cuando fue el centenario de la batalla de Ayacucho, su famosa frase, ha llegado la hora de la espada. Pero bueno, en un libro, una obra pequeña, pero que pasó a la historia, La Grande Argentina, proponía este tipo de cosas. Decía que la masa de sufragantes era corrompida por el líder demagógico en una relación que se retroalimentaba. Entonces, hacía este tipo de propuesta, buscaba derogar la ley Sáenz Peña y sustituirla por un gobierno de autoridad militar, encarnada en la persona del jefe o conductor, que era un predestinado. ¿Pero dónde aparece esta idea de la representación, la distinta representación política? La reorganización del Estado se efectuaría mediante la representación de instituciones determinadas,
desde la academia universitaria al gremio manual. El Poder Judicial se formaría a propuesta de las universidades y de los colegios de abogados, con debate público si hubiera oposición. Y el Poder Ejecutivo y la Administración General corresponderían al Ejército, ya que consideraba que la oficialidad moderna formaba el mejor cuerpo gubernativo que puede conseguirse. Bueno, hoy en día es insostenible lo que pretendía Lugones, pero esta idea, ¿no?, de la representación a través de instituciones, claramente iba por ese lado. Claro, pero ¿qué pasó? Recordemos, ¿no? 1930, septiembre, hace poco también se cumplió un nuevo aniversario, ya 95 años, dentro de 5 se van a cumplir 100 años. ¿Cuáles eran los objetivos de la revolución? Y lo cierto es que no estaba del todo claro, como lo dije hace un rato, porque sabían que querían echarlo a Irigoyen, pero después había distintos sectores y ni siquiera sabían qué tipo de corporativismo era el que iban a proponer. A esos efectos aparecen las memorias del general José María Sarobe, quien postula lo que venía ocurriendo, que qué era, y que como sabía que no contaba con tanto apoyo, o mejor dicho, pretendió, y al poquito tiempo, a Uriburu le hicieron negociar y modificar su proclama inicial. ¿Y qué le hicieron? Poner para limitarlo. La proclama que lanzaría apenas asumido el poder, que había sido redactada por Leopoldo Lugones, diluía el contenido reformista, mientras asumía dos claros compromisos. Claro, porque ya se sabía, se conocía, se rumoreaba que quería hacer este tipo de reforma. Entonces, asumía dos compromisos. El compromiso de defender la Constitución, el de que los miembros del nuevo gobierno no ocupasen cargo alguno en el sucesivo gobierno. El de que no ocupasen cargo alguno, bueno, es decir, vinimos a cumplir esta misión y nos retiramos, pero el de defender la Constitución, bueno, la Constitución vigente, si la vas a defender, no la vas a reformar. Pero se guardaba como un pequeño detalle, una carta para tratar de incluir estas reformas. En un solo párrafo, Uriburu introdujo subrepticiamente ciertas miras ulteriores de cambiar lo que andaba mal y torcer así la legitimidad política imperante. Fue cuando se refirió a la disolución del Congreso, al expresar: la indispensable disolución del actual Parlamento obedece a razones muy notorias para que sea necesario explicarlas. La acción de una mayoría sumisa y servil ha esterilizado la labor del Congreso y ha rebajado la dignidad de esa elevada representación pública. Entonces, ahí es cuando él intentó. Y sobre todo mostrando luego sus cartas en un manifiesto, algunos ya días o semanas después del golpe de Estado, el 1 de octubre de 1930, ahí ya sinceró sus intenciones reformistas, a pesar de que ya había gente que conocía sus intenciones y lo criticaban o le advertían que no fuera por ese lado. Allí sinceró y, poniéndola bajo el insalvable escollo del mecanismo previsto por la Constitución, lo propuso. Y va a ser muy similar a lo que antes decía Estrada. Si el gobierno surgido de la revolución se limitase a sustituir hombres en el poder, es seguro que recogería el aplauso de los partidos beneficiados. Pero la revolución no se ha hecho para cambiar valores electorales. Es mucho más largo, no vamos a leerlo todo, pero finaliza diciendo: cuando los representantes del pueblo dejen de ser meramente representantes de comités políticos que ocupen las bancas del Congreso, obreros, ganaderos, agricultores, profesionales, industriales, etcétera, la democracia habrá llegado a ser entre nosotros algo más que una bella palabra. Claramente aquí mostraba sus intenciones. Y esta enumeración que yo acabo de hacerle, la decía antes Estrada, y la vamos a ver en otro tipo de propuestas. Sin ir más lejos, el general Juan Domingo Perón. Podrá ser el emblema, el arquetipo de la dictadura, Uriburu, o el sinónimo, el Mussolini argentino. Pero en este caso hablaba de la palabra democracia, pero una democracia distinta a la que se conocía hasta aquel momento. Después, para tratar de esta idea, lo manda a su primo, el escritor e historiador Carlos Ibarguren, que lo había designado interventor en la provincia de Córdoba, a dar una conferencia y donde de vuelta propuso todas estas ideas. Claro, es realmente largo el texto, no vale la pena eh, mostrarlo todo, pero lo cierto es que habría todo un abanico para decir, bueno, podemos ir por acá, podemos ir por allá.
pero ya viendo que en Europa no era muy simpático el régimen fascista, para algunos por lo menos, para otros quizás sí, porque contagiaba su organización, su cierto éxito económico que tenía y demás, pero viendo que era como un cierto cuco, bueno, de eso sí se cuidaban. Entonces, quizás por el temor a las críticas que pudiera generar, no quedaba claro qué tipo de corporativismo se pretendía implementar. Un amplio abanico. Lo único que parecía quedar claro era que no se pretendía un corporativismo de tipo fascista. Entonces, como lo hacen algunos analistas, habría un juego de triple opción. La de máxima era la de una representación de intereses gremiales, que consistiera con otra elegida mediante el sufragio universal y partidos convencionales. Esa era la de máxima. Después venían las más pequeñas todavía, que prácticamente es una nada, ¿no? Una posibilidad intermedia era proponer a que dichas representaciones corporativas encontrasen un cauce dentro de los mismos partidos. Y la opción de mínima era darles participación en los consejos de administración de la estructura administrativa. Esta es la que siempre fue de mínima. Crear consejos económicos, consejos profesionales dentro del Ejecutivo, pero que terminaban teniendo solamente, meramente una función consultiva y por lo tanto reducidos a poquísimo. Bueno, este es el análisis que se hace de aquella conferencia de Carlos Ibarguren en Córdoba. Se suele afirmar que la timidez y variante del proyecto decían al respeto que se guardaba tanto Ibarguren como el presidente Uriburu, en el fondo de su corazón liberal y al profundo rechazo al radicalismo personalista, ¿no? Al de Hipólito Yrigoyen, que era el presidente que había sido desplazado, y también al clientelismo electoral. Por eso vamos a ver después cómo terminará la revolución con algo muy paradójico. Es verdad, también existían los enemigos de la revolución, a todos aquellos que se alarmaron, se escandalizaron cuando vieron este tipo de representación. Seguramente muchos de ellos, o todos, de clara extracción liberal. Por mencionar un ejemplo, el doctor Antonio de Tomaso, quien afirmaba: han surgido ahora filósofos que desde la altura ocasional de los cargos públicos pretenden explicarnos el sentido de la revolución de septiembre. Han llegado a hablar del voto corporativo y no explican con claridad en qué consiste el nuevo evangelio. Lo único que consiguen es provocar una franca alarma. Podemos contestar a estos filósofos del día siguiente de la revolución que ésta tiene un sentido claro y una finalidad inmediata y inequívoca: volver al imperio de la Constitución Nacional y elegir enseguida un gobierno legal. Sí, le faltó decir que era volver a la Constitución y volver a la época del fraude, como ocurrió cuando llegaría el presidente Justo y la famosa década infame. Bien, alguna cosita más de este periodo. Aparecieron luego ciertos personajes que se les puede llamar los viudos de la revolución, sobre todo los hermanos Irasusta, que desde sus periódicos, viendo que ya era casi imposible algún tipo de concreción, fueron por la de máxima, meramente proponiéndola en su periódico, ¿no? En La Fronda, o La Nueva República. Así, en diciembre del 30, Rodolfo Irasusta proponía una solución semicorporativa para el Senado, cuya reforma pasaba por la ampliación del número de las provincias y por la incorporación de representantes del ejército y la universidad, y una reforma a la ley electoral que suprimiese la obligatoriedad, el secreto y la lista incompleta. Y así algunos otros proponían meramente en ideas, en papeles, pero sabiendo que cada vez había menos chance de concretar estas cuestiones. De algún modo intentó un último manotazo, Uriburu, proponiendo una reforma a la Constitución, pero claro, lo que más le interesaba era la reforma del famoso artículo 37, que habría posibilitado la representación parlamentaria de las fuerzas sociales organizadas en gremios. Nada de eso pudo. La propuesta quedó simplemente en reforma del artículo de las autonomías provinciales, los requisitos para intervenir en las provincias, la apertura de sesión en el Congreso, de los legisladores y el quórum, del régimen impositivo del presupuesto, de la elección y remoción de los jueces, pero absolutamente nada de corporativismo. Y para cerrar este periodo, es interesante también comentar que a falta de corporativismo, bueno, consideró que buena es la partidocracia. ¿Quién? El presidente Uriburu, como regalito de despedida, porque si no puedo implementar una representación política alternativa, al menos le voy a dejar un golpe muy fuerte a lo que él consideraba el clientelismo político. Entonces decidió
organizar a los partidos políticos. ¿Con qué? Bueno, con un decreto que los organizaba. Decreto del 4 de agosto de 1931, por el cual se institucionalizó el juego de los partidos políticos. En un ejemplo más de las tantas paradojas que tiene la historia, el gobierno que había iniciado la revolución contra los partidos políticos acabó dándole un estatuto especial y reconociéndoles una personería jurídica de la que hasta entonces carecían. Así entonces los ideales de la revolución, que antes exigían implementar la representación corporativa, ahora buscaban el funcionamiento orgánico de los partidos políticos, para lograr la auténtica expresión de la voluntad popular, eliminando la actividad disolvente de camarillas oligárquicas o demagógicas. Y lo cierto es que este decreto fue muy importante, fue fundamental, porque por primera vez se daba un estatuto jurídico específico a los partidos, se establece que ellos se regirían por el método de la afiliación, y se intenta regular el régimen económico partidario. Pero además tácitamente se les acordaba, lo que vendría después con la ley de partidos políticos, el privilegio para proponer candidaturas, lo cual no es poco. Bueno, fíjense qué loco, ¿no? De un intento de eliminar o por lo menos reemplazar los partidos políticos a terminarlos reconociendo y reglamentándolos. Bueno, esas cosas suelen pasar en la política. Vamos a avanzar un poquito más. Hoy podemos mencionar, lo dijimos recién, con las encíclicas Rerum Novarum y Quadragésimo Ano, quienes más proponían esto, sin duda que eran los doctrinarios, algunos también teólogos católicos argentinos. Un repasito muy breve de algunos de ellos. Quizás se puede decir para muchos el mayor teólogo tomista del siglo XX, Julio Membiel. Bueno, hizo todo un desarrollo, más de un libro, pero sobre todo Concepción Católica de la Política, donde terminaba proponiendo estas ideas, sin duda. Hablaba de que la sociedad política es una pluralidad de unidades sociales agrupadas por la autoridad soberana en atención al bien común. La diversidad convive armónicamente como nación cuando está jerárquicamente constituida. Por supuesto, jerárquicamente, de un modo que hoy en día sería considerado de cierto autoritarismo. No proponía en principio un corporativismo absoluto, sino más bien gradual. El corporativismo solo sería viable una vez restaurado el recto orden social, decía, siempre siguiendo los lineamientos de la Iglesia, de la teología y de la moral católica. La organización corporativa es gradual, pues parte de una base sindical que agrupa patrones y obreros, se continúa en la organización de las profesiones y prosigue en la organización interprofesional según la jerarquía de sus fines dentro del carácter nacional de la producción. Entonces, instrumentaba de algún modo, proponía estas ideas también aquel teólogo Membiel. Para él el corporativismo es societal y no estadual, esto es, no depende del Estado, sino de las mismas fuerzas sociales. ¿Y de qué modo puede restablecerse ese corporativismo societal y económico en una sociedad atomizada y estatizada? Descartaba Membiel la instauración del corporativismo desde arriba, como se hacía en Italia, ¿no? Pues es de naturaleza artificial. En todo caso, la fuerza, el impulso ha de venir de abajo, de las entrañas mismas de la sociedad. Y una lista, la conciencia de las masas, una vez lista, el Estado ha de establecerla. Claro, acá aparece algo también bastante paradójico, que cuando se preguntaba a Membiel la posibilidad de que esa conciencia masiva continúe embotada y la crisis acelere su ritmo, ¿qué debería hacerse? Y él decía, debería surgir entonces un mentor de pueblos que la providencia envía en los momentos desesperados. Y el régimen corporativo quedará arraigado para salud y bienestar económico de los pueblos. Bueno, muchos afirman que convendría preguntarle a Membiel si ese mentor provincial de pueblos no habría sido Perón. Como tanto otro en esos años, Membiel señala la salida cesarista, aquí no popular sino providencial. Pero ante el César de carne y hueso que después vino, para muchos, Juan Domingo Perón, bueno, mientras otros le siguieron, Membiel optó por repudiarlo. Sí, claramente fue durante toda su vida de comentarista político, claramente antiperonista. Bien, hasta allí Julio Membiel.
Vale citar algunos otros, pero no desarrollarlos. Héctor Bernardo, por ejemplo. Hay uno que su tesis doctoral realmente es interesantísima, no la vamos a desarrollar, pero Martín Aberg-Cobo se llamó este doctrinario, este intelectual, que tuvo una particularidad. Su corporativismo impulsa la representación a través de sociedades naturales. ¿Y cuál es la sociedad natural más famosa, más antigua? Bueno, la familia, sin duda. Y su tesis doctoral, como les comentaba, él era docente de Derecho Constitucional de la UBA, la publicó en 1944 con un libro titulado Reforma Electoral y Sufragio Familiar. De hecho, fue prologado elogiosamente por el famoso constitucionalista Juan Antonio González Calderón. Y en esa obra propone una reforma electoral que sustituyese el sufragio universal individualista por el sufragio múltiple de los jefes de familia, haciendo un profundo análisis que recorre varios aspectos: sus fundamentos, sus ventajas, sus críticas, el apoyo doctrinal, las aplicaciones del derecho comparado, la necesidad o no de una eventual reforma constitucional. Bueno, quien le guste profundizar sobre estos temas, vaya, lo puede encontrar en las bibliotecas de la Facultad de Derecho o la Biblioteca Argentina en nuestra ciudad. Es una obra sumamente interesante. Bien, como estamos de tiempo, debería ir acelerando. Un par de notitas nomás, uno de mis autores favoritos. Acá no se puede ver, acá atrás lo tengo en General San Martín, pero allá al costado está el padre Castellani, que yo lo suelo leer muchísimo, lo vendo también mucho en el Cazador del Libro, e hizo unos aportes más que interesantes a estas teorías, el padre Castellani. Sobre todo en algunos artículos donde decía cómo podría haber sido, por ejemplo, una constitución rosista, y él lo proponía de ese modo. Por ejemplo, decía, el presidente de la Confederación hubiese sido asignado de entre los 14 gobernadores y por los 14 gobernadores. Esto responde al fenómeno argentino del gobierno regional que los historiadores liberales llaman caudillismo. El primer deber del pueblo es elegir su caudillo, proclamaba Estanislao López en nuestra provincia. Claramente eso también era emparentado con estas teorías corporativistas. Y la verdad que a mí me resulta más que interesante. Yo no digo que ahí el pueblo quede excluido, como dice acá, de entre los gobernadores y por los gobernadores. No, yo haría participar a todo el pueblo, pero creo que sería muy interesante que el pueblo eligiera de los 20, actualmente 24, 23 más Ciudad Autónoma de Buenos Aires, me parece son. Y todo el que quiera, todo el que tenga pretensiones, que se postule desde haber sido gobernador de una de las provincias, para que por lo menos tengamos una visión, una noción de cómo gobernó en al menos un periodo. Bueno, Castellani dejaba estas ideas, también alguna otra, pero no me quiero extender mucho. También, por ejemplo, decía, hacia el estatuto. Ir hacia el estatuto es descentralizar, crear los organismos intermedios, dejar nacer y crecer la institución, fomentar la vida funcional y celular en el yermo arenal de la atomización liberal. Claramente también coincide con aquel discurso. Bueno, y hubo otros autores. No me voy a detener mucho. Se puede decir también que por aquella época, década del 30, del 40, hasta inclusive ciertos autores de proyección liberal, de filiación liberal, como por ejemplo Jorge Oria era uno de ellos, Roberto Podestá, también se animaron a hacer alguna propuesta que se vinculaba con esto de la representación política alternativa, profesional o corporativista. Bueno, se ve que era una moda en aquella época. Y ahora sí podríamos decir que el plato fuerte o el periodo donde no sé si se discutió tanto, se discutió más en el 30, pero se llegó a concretar, lo que no es poco, bueno, de la mano del justicialismo, o directamente podemos decir, del peronismo. Y aquí hay algunas cositas para decir, ¿no? Por un lado, ver los orígenes o los ideológicos de Perón, pero claro, quizás acá hay que rastrearlo a Perón, que hay que estudiarlo en mayor profundidad, su correspondencia, sus libros, que no, yo no soy de extracción especialista, entonces no lo estudié con profundidad. Si buscamos algún otro autor, como Juan José Sebrelli, claramente no peronista, él encuentra ese entusiasmo por ese tipo de representación
en cierta simpatía que el mismo Perón en alguna vez reconoció que cuando viajó a Italia encontró en el fascismo. Sí, si lo pudo haber tenido, es cierto, pero después siempre, terminada la Segunda Guerra, siempre le provocaba cierto rechazo, alergia, porque vio que fracasó y que era muy mal visto. Entonces, se cuidaba muchísimo Perón de decir fascismo. Él buscaba otras terminologías. Representación profesional, representación alternativa, en vez de corporaciones, sociedades intermedias, o sobre todo organizaciones libres del pueblo, era el término que le gustaba utilizar a Perón. Bien, claro, después va a venir un debate académico muy profundo cuando será la reforma electoral, perdón, la reforma de la Constitución. Pero no me quiero saltear algo que me lo estaba. Ah, viene más adelante. Cuando fue la reforma de la Constitución en 1949, se planteó un debate y una consulta a profesores de la Universidad de Buenos Aires, profesores sobre todo de Derecho Constitucional, que le preguntaban: ¿conviene integrar el cuadro de la autoridad de la nación con consejos técnicos? ¿De qué carácter? ¿Debe mantenerse en su actual estructura y sentido la representación parlamentaria? ¿Deben ampliarse, reducirse o modificarse el régimen electoral y la representación en el Congreso? ¿Qué condiciones y duración deben fijarse a los legisladores? Bueno, ya que se haya planteado, es algo muy importante, no como cuando Uriburu lo quiso plantear y todos se asustaron, sino que desde el poder político se preguntaba a los académicos. Bueno, lo cierto es que la respuesta fue mayoritariamente por la negativa. De los 33 docentes que participaron en la encuesta, 20 respondieron en el sentido de no hacer innovaciones en lo referido a la estructura y sentido de la representación parlamentaria. Ahora, hay que reconocer que un importante sector que impulsaba la inclusión de otra forma de representación, fundamentalmente adhiriendo al proyecto que había elaborado, de vuelta menciono a Carlos Ibarguren, quien por estos tiempos ya era muy cercano, afín, amigo al justicialismo. Entonces, hubo unos cuantos que en aquella ocasión propusieron, comentaron, eh, aportaban estas ideas. Aparece aquí la figura también muy conocida en el nacionalismo, entonces Marcelo Sánchez Sorondo. Él fue realmente original. Proponía mantener la Cámara de Diputados en su sentido y representación, pero eliminar el Senado y crear el Consejo de las Autarquías, compuesto de representantes de ciudades capitales, regiones nacionales, y de los intereses del trabajo, la industria y la administración, cuya función se limitaba a dictaminar sobre proyectos de ley iniciados por el Poder Ejecutivo y que sancionaba o no diputados. Finalmente, cuando la Constitución fue reformada, no se logró incluir esto, se dejó de lado, vaya a saber por qué, quizá por esto de que Perón veía que todavía no estaba madura las condiciones, de que la gente lo vería como algo vinculado al fascismo, bueno, se dejó de lado. Lo único que fue es la inclusión de uno de los artículos más importantes, el artículo 37, que hablaba de los derechos de los gremios, y también sobre todo el principio de subsidiariedad, un principio tan claro, tan cercano a la doctrina social de la Iglesia y a esta idea de las corporaciones, ¿no? De que en las relaciones entre grupos menores de la sociedad intermedia y el Estado, se les permita a los grupos menores hacer todo lo que estén al alcance de ellos mismos y que sean reconocidos y asistidos por el Estado. Bueno, eso fue lo que se incluyó en el texto de la Constitución, nada más. Hay que mencionar algunos autores que también fueron convencionales, muy prestigiosos ellos, uno de ellos Pablo Ramela, de profunda extracción católica, su tesis doctoral también es muy interesante, algo así como el nuevo orden mundial, pero no este que tenemos por estos tiempos, profundamente anticristiano, sino que proponía al revés, la internacional católica. Pero estas ideas corporativistas que de algún modo se emparentaban o las rozaba, estaban en su obra, su segunda obra, La estructura del Estado. Y al que no podemos dejar afuera, sin duda, es al arquitecto de la Constitución del 49, al gran Arturo Sampay, que desde hacía rato, desde el año 42, con la crisis del Estado de Derecho liberal burgués, venía postulando que estaba en decadencia, que el régimen se necesitaba alguna otra
tipo de representación para reconocer a los trabajadores o a las instituciones, sobre todo. Es verdad, aclaraba que no había que confundir el sentido recto del corporativismo con el corporativismo totalitario, como lo supo hacer Perón y como lo hacía el mismo Perón. Según Sampay, el corporativismo totalitario, que no es el católico, era también de extracción profundamente católica, Sampay, sustituye la compleja y plural composición social por la uniformidad gremial impulsada por el Estado. Y eso lo rechazaba Sampay. Bien, ¿y dónde también hay que detenerse para ver el posible corporativismo de Perón? Sin duda, en el concepto de comunidad organizada, que Perón lo aporta por primera vez en el famoso Congreso de Filosofía en 1949 internacional, cuando él hace su intervención, su discurso de apertura. No vale la pena leer el párrafo, pero es verdad que es un párrafo que apenas muy tangencialmente aporta estas ideas. Nada se observa del cooperativismo técnicamente hablando. Apenas el término comunidad organizada que nos recuerda a sociedades intermedias o a corporaciones que están organizadas, coordinadas entre sí. Pero luego, más adelante, 2 años después, va a aparecer un artículo con el mismo título, La comunidad organizada, en el diario Democracia, del 29 del 11 del 51, que Perón escribía con el seudónimo de Descartes. Y aquí sí van a aparecer términos que son mucho más afines. La comunidad argentina comenzó el cumplimiento de su misión común. Al actual organización del gobierno y del Estado de seguir el pueblo. El justicialismo consigue el gobierno como el órgano de concepción y planificación, por eso es centralizado. Al Estado como organismo de la ejecución y por eso es descentralizado. Y al pueblo como elemento de acción y para ello debe también estar organizado. Y va desarrollando todas sus ideas a lo largo de los párrafos, de los renglones, para realizar esta concepción es menester que el pueblo se organice en sectores de diversas actividades afines, en modo de poder llegar a representativamente a la dirección común con las exigencias, necesidades, aspiraciones, colaboración y cooperación. Bueno, no da para leerlo todo, el discurso, pero indudablemente aquí sí dan el presente elementos que puedan ser catalogados como de un corporativismo o democracia orgánica. En primer lugar, a partir de la importancia y autonomía que les otorga a las organizaciones libres del pueblo, como les gustaba llamarlas, es decir, a las técnicamente denominadas entidades intermedias. También a subrayar la libertad de las instituciones intermedias. Quiere decir que el gobierno y el Estado no deben intervenir en la vida íntima de los gremios, las sociedades de fomento, los clubes, etc., sino que debe apoyarlas. También, mucho más avanzado el tiempo, y ya cercano a la Revolución Libertadora, en el 54, se celebró el primer congreso de las comisiones vecinales de la capital federal, y allí Perón también manifestó conceptos muy cercanos a todas estas ideas. Entonces, podemos concluir que la idea de comunidad organizada se apoya en los siguientes postulados. El hombre es libre solo en una comunidad libre, tiene incidencias reales en la vida de la sociedad en la medida que está organizado, y puede acceder a una vida próspera y feliz en tanto que logra establecer una justicia social distributiva. Entonces, los ideales de libertad, solidaridad y justicia son las condiciones necesarias para llevar a cabo aquella idea de comunidad organizada. Es verdad, no hay ninguna mención a que los mismos sean incorporados formalmente a los órganos de poder incorporados a la Constitución. Insistimos, quizá la causa obedezca a que la Constitución había sido reformada tan solo hace 2 añitos, en el 49. Entonces, proponerlo de vuelta ahora era como muy difícil. Pero ¿dónde pudo proponerlo y pudo instrumentarlo, concretarlo? Pues en lo que fue la provincia del Chaco, que recibió otro nombre cuando se la provincializó, antes era un territorio nacional, en 1951, la provincia del Chaco que recibió el nombre de Presidente Perón. Allí sí se concretó esta idea de una representación política distinta, profesional, comunitaria, como lo dice el título de esta exposición, ¿no? En el artículo 33, que establecía cómo se iba a componer el Poder Legislativo.
se compondría por una Cámara de Representantes, cuyo número será de 1 por cada 14.500 habitantes. La mitad de la representación será elegida por el pueblo de la provincia, y la otra mitad de los representantes será elegida por los ciudadanos que pertenezcan a las entidades profesionales que se rigen por la ley de asociaciones profesionales, debiendo estar integrada la lista de candidatos con miembros de dichas entidades, dividida igualmente la provincia en tantas circunscripciones como número de legisladores compongan esa mitad. En consecuencia, con este nuevo régimen, la Cámara de Representantes estaría compuesta por 30 miembros, 15 representantes provenientes de los listados de los partidos políticos, a pluralidad de votos, y por otro lado, los otros 15 representantes también a pluralidad de sufragios, pero solo votada y compuesta por los ciudadanos que pertenezcan a las entidades profesionales. Bueno, esta constitución se la llamó haciéndose la del doble voto, y alguno podría decir, ¿por qué algunos votaban 2 veces? ¿Por qué tenían coronita o privilegio? Bueno, en realidad no era ningún privilegio. Era la mayor dimensión participativa que el pueblo trabajador haya tenido. Si participabas más en la vida política, social, cultural, ibas a tener mayor participación luego en el voto. Si no participabas, ibas a tener solamente el voto para la mitad que era la común, la estándar, la histórica, tradicional. A juicio de un autor muy afín también a todas estas ideas, Alberto Huela, esta Constitución del Chaco vino a plantear la clara separación entre el corporativismo de Estado, típica del fascismo, y el corporativismo de comunidad, idea medular del peronismo en tanto teoría política. Además, el justicialismo nunca habló de corporaciones, como lo vengo existiendo desde que comenzamos la charla, sino de organizaciones libres del pueblo. Un pequeño detalle, se suele mencionar cuando se estudia esta Constitución como fuentes, la Constitución yugoslava que había por aquella época. Claro, pero si Vuela nos dice que el corporativismo de Estado, típico del fascismo, y en cambio el corporativismo de comunidad, idea medular del justicialismo, aquella Yugoslavia era claramente comunista, por lo tanto tampoco sería comunitaria. Más allá del eufemismo de socialismo con rostro humano o algo por el estilo, podrán ver cuál es mi apellido, es de origen croata y sabemos muy bien que aquel régimen artificial fue un espanto y una dictadura atroz, por lo cual no lo considero como un noble fuente para aquella constitución, pero bueno, esto corre por cuenta de quien les habla, Carlos Bucóvar. Bien, y ya para ir cerrando, dentro de lo que fue el proyecto justicialista, claro, todos los 1 de mayo se recuerda, además de, por supuesto, el Día del Trabajador, se suele recordar algo que ocurrió en el año 74, la pelea de Perón con la juventud peronista, el insulto, el vaciamiento de la plaza, todo eso. Y quizá gracias a eso, o por culpa de eso, es que queda olvidado el proyecto que aquella jornada Perón propuso, el modelo argentino para el proyecto nacional. De nuevo, no vamos a leer todos los párrafos de aquel discurso, pero claramente buscaba instrumentar algo por el estilo. Decía Perón que el modelo argentino concibe el gobierno con la forma representativa, republicana, federal y social. Definida así la naturaleza de democracia a la que se aspira, habremos de proponer al país una reforma de la Constitución Nacional. Claro, 2 meses después se moriría. Pero buscaba cambiar el tipo de democracia que había. La diferencia se da en que la concepción liberal califica por un lado al individuo y por otro a la organización superior. Solo reconoce prácticamente el papel de las organizaciones intermedias denominadas partidos políticos. En la acción concreta, las organizaciones intermedias que corresponden a grupos sociales o profesionales han sido calificadas como correspondientes a una concepción corporativista del Estado. Y acá está cuando Perón se cuidaba con la terminología. Hemos evaluado suficientemente la historia como para concluir que no necesitamos seguir en este juego pendular entre liberalismo y corporativismo. La toma de conciencia nos lleva directamente hacia las estructuras intermedias completas, que cubriendo partidos políticos y grupos sociales den a nuestra comunidad la fisonomía real de la democracia social.
La configuración política de esta comunidad organizada implica la creación de un sistema de instituciones políticas y sociales que garanticen la presencia del pueblo en la elaboración de las decisiones y en el cumplimiento de las mismas. Corresponde establecer ahora el concepto de democracia social a partir de sus características. Es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo. Abunda después en mayores detalles, dice que la democracia es orgánica, es políticamente plural, tienen la representación uno de sus fundamentos vitales, pero acá viene el párrafo interesante donde de vuelta hace una enumeración como la hacía Estrada, como la hacía Uriburu, como luego la hará también, algunos le pondrán los pelos de punta, Onganía, pero dice, también el hombre a través de su condición de trabajador, de intelectual, de empresario, de militar, de sacerdote, tiene que organizarse para participar en otro tipo de recinto. Y ahí no le decía al Congreso Nacional, pero ahí decía, ¿cómo puede ser el Consejo para el Proyecto Nacional Argentino? Este ente debe enfocar su tarea hacia la gran obra de formulación del proyecto nacional, en la cual todo el país tiene que empeñarse. Ningún partícipe de este Consejo ha de ser un emisario que ponga la posición del Poder Ejecutivo o de cualquier otra autoridad que no sea el grupo social al que represente. Bueno, hasta allí algunas pinceladas de lo que dejó Perón en aquel modelo para el proyecto nacional argentino. Hay que también mencionar en su último discurso, que fue unos casi 20 días antes de su muerte, el 12 de julio de 74, vuelve a tocar el tema. Yo personalmente he preparado un estudio sobre el modelo nacional, de acuerdo con nuestra doctrina. Ya se comienza a hablar de corporativismo, asunto en el que ni siquiera hemos pensado. De vuelta quitaba esa palabra que yo por cuestiones, si se quiere, de algoritmo, de nomenclador o de título comercial la puse, pero no le gustaba en absoluto, pero bueno, se trataba en definitiva de una organización profesional alternativa. Es de destacar, o por lo menos para preguntarnos, por qué en los gobiernos peronistas que vinieron después de la muerte de Perón, llámese Carlos Saúl Menem, llámese Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, y bueno, no sé si mencionarlo como peronista, Alberto, que se mencionaba como socialdemócrata, pero ¿por qué ninguno rescató del cajón en el que había quedado olvidado el famoso modelo argentino para el proyecto nacional? Si tan peronistas se decían, ¿por qué no iban a la fuente y a la doctrina del general? Bueno, le había dicho a Facundo, más o menos una hora, ya podríamos ir redondeando. Es verdad, hubo otros proyectos, por ejemplo, Tacuara, es aquella organización política, pero claramente vinculada también con el catolicismo más reaccionario, si se quiere, muy influenciada por el falangismo español, también en su proyecto que nunca lograría pero ni acercarse a concretarse, pero en lo que proponía también hablaba de esto, ¿no? En el programa que hablaba de un nacional sindicalismo. El ineficaz Parlamento será reemplazado por las cámaras sindicales. Las cámaras sindicales designarán al Poder Ejecutivo, el que podrá ser removido por las mismas en caso de aportarse el objetivo de que fije la Constitución dictada, y se suprimirán los partidos políticos. Al contrario, muchos que buscaban complementar, Tacuara directamente arrasaba con los mismos. Seguimos con los doctrinarios del catolicismo, por ejemplo, Jordán Bruno Genta, la revista Azul y Blanco, y así sucesivamente. La Revolución Argentina, sin duda también propondría esto. Allí vale mencionar lo que fue un discurso de Onganía, que les decía, ¿eh? Más allá de lo desagradable que les parezca, fíjense esta matriz común, Estrada, Uriburu, Perón, Onganía. Decía Onganía, volveremos a la democracia, pero no a la ilusión de la democracia. La democracia no se confunde con el acto mecánico de la votación ni con los partidos políticos. La revolución tiene su plan político, que no es un plan electoral. Esta famosa cuestión de los tiempos, los objetivos económicos, eh, sociales, finalmente políticos. Quería parecerse al general Franco, ¿no? Que se quedaría lo que fuera necesario. Después, bueno, duró muy poco tiempo. Pero termino con la cita para ver aquella enumeración. Cuando regresamos al concepto de región para dar vigencia a las autonomías provinciales, cuando alentamos el concepto de la comunidad para fundar en ella las bases de una auténtica democracia,
Cuando nos empeñamos en gobernar con eficacia, en elevar el nivel de vida de la población, estamos cumpliendo con nuestro plan político. De algún modo también en esta época se había propuesto aquello. Después un cierto proyecto que hubo en Córdoba, de la mano, ¿no? de aquellos consejos, pero claro, mientras tanto, era toda propuesta. Hay una célebre anécdota donde Onganía empieza a escribir en un pizarrón y hace toda una pirámide, todo un esquema, toda una cosa muy compleja y la gente le decía, sí, pero ¿para cuándo la democracia? Queremos votar. Así que parecía medio irrisorio o ridículo aquel proyecto. Y bueno, finalmente llegará el triste y cruel proceso de revolución nacional, que vale destacar que si bien fue el único casi exclusivamente de tinte liberal, había un pequeño sector nacional, de proyecto nacional dentro del proceso, fundamentalmente a través del general Díaz Besone, que contemplaba alguna idea, pero claro, quedó absolutamente reducido por lo que fue la política económica de José Alfredo Martínez de Oz, neoliberal, que nada de esto quería. ¿Con qué es con lo que quisiera cerrar? Bueno, la muerte de estas propuestas eh, políticas alternativas. Primero, de la mano de la consagración del monopolio de los partidos políticos. Primero, en la ley de partidos políticos, y luego en nuestra constitución no se prohibiría eso. Lo que nunca se podría hacer es quitar a los partidos políticos. Pero complementarlos con una instrumentación de este tipo, quizás se podría. El escollo mayor que hay es el de la ley de los partidos políticos, que le da la exclusividad, el monopolio para postular candidaturas a los partidos políticos. Y de hecho después fue ratificado por la Constitución Nacional. Perdón, no por la Constitución, sino por la Corte Suprema. En dos ocasiones, en 1983, un correntino llamado Antonio Ríos solicitó ser inscripto candidato a diputado nacional sin representar a partido político alguno. Bueno, 4 años después, la Corte Suprema dijo claramente: los partidos políticos son organizaciones de derecho público no estatal, necesarios para el desenvolvimiento de la democracia representativa. Por tanto, instrumento de gobierno cuya institucionalización genera vínculos y efectos jurídicos entre los miembros del partido, entre estos y el partido en su relación con el cuerpo electoral, y la estructura del Estado como órgano intermedio entre el cuerpo electoral y los representantes. O sea, le cerraba la boca a quien quisiera unilateralmente pedir el reconocimiento. Volvió a ocurrir en el 2001, el señor Miguel Padilla pretendió postularse como candidato independiente, y ahora, con fundamento en el artículo 38 de la Constitución Nacional, la Cámara Nacional Electoral, no ya la Corte, validó este monopolio. Insisto, la Constitución no lo maneja, pero es una de las opciones que se podría optar en la ley, y así lo optó nuestra ley. Para que ocurriera algún tipo de representación de este estilo, sería necesario cambiar la ley de partidos políticos, no necesariamente la Constitución, aunque nunca podrían ser dejados de lado los partidos políticos, es decir, prohibidos, eliminados, sí, quizás complementados. Y ahora sí, de vuelta a lo paradójico. En el año 2001-2002, una terrible crisis de representación política, y no sé si alguno lo recuerda, el fenómeno de las asambleas barriales. Una vez que las mismas fueron decantando, diluyéndose su fuerza, no fueron a reclamar el reconocimiento de las mismas políticamente a través de alguna de estas teorías. No, para nada. Se instalaron dentro de algún partido político. Se me ocurre el mayor exponente que hubo en su momento fue aquel miembro de la ONG llamada La Alameda, que era amigo del Papa Francisco, Gustavo. eh, ah, se me va el Vera, nombre. Gustavo Vera. Gustavo Vera, exactamente. Me lo estaba por confundir con un representante acá de un partido político de nuestra ciudad, Gustavo Vera. Pero no pidieron representación, reconocimiento político. No pidieron. Se fueron directamente hacia algún partido político, luego quedaron diluidos y desaparecieron. Y la otra gran paradoja, aunque es muy explicable, es qué pasó con los que decían muerte a la casta. Bueno, muerte a la casta, muerta la casta, viva la casta. Una vez que nosotros pasamos en la casta, ya no nos quejamos más. Y es lo que está pasando actualmente con quien gobierna.
ya no se habla de la casta casi. Porque, bueno, si me incorporé, ¿cómo voy a hablar de la casta? Si realmente hubieran detestado a la casta o hubieran querido cambiarla con todos sus vicios, me da la sensación que tendrían que haber pedido algún tipo de reconocimiento político como este del que estuvimos hablando. Nada de eso se volvió a escuchar una vez que ganaron. Significa que claramente no tenían ese tipo de ideas, no les interesaban y no era más que un eslogan electoral. Bueno, si uno se fijaba en la extracción ideológica, claramente liberal, libertaria, bueno, era de saber. Pero mucha gente compró, sí, no queremos la casta, no queremos la casta, ahora viva la casta. Así que bueno, de algún modo esta quiso ser mi exposición. Disculpen si quizás me aceleré un poco, pero quería cumplir con los tiempos, no los quería tener hasta las 10, 11 de la noche. Esto es un poco lo que quería compartirle y que está reflejado en esta horita. Insisto, si a alguno le interesa esta temática y quisiera, como no, les tengo algunos ejemplares que todavía guardo para compartirle a ustedes. Desde ya, muchas gracias Facundo, muchas gracias a todo el instituto. Allí Santiago Giraudo hace un comentario. Agradecimiento para todos. Gracias, Carlos, muy claro. Gracias por atenerte al tiempo, pero igualmente había una franja de tiempo en el cual vos te podías mover con tranquilidad. Y la verdad que fue muy claro, sí, fue muy pausado y te detuviste, creo yo, en los hitos más importantes de lo que tenía que ver con el corporativismo, con la representación de los organismos intermedios, organizaciones libres del pueblo. Es un tema que estamos trabajando, yo desde lo individual y también desde el instituto, así que bueno, muchas gracias, fue muy bueno, pero no quiero yo preguntar o tengo mucho para preguntar, tengo mucho para comentar, pero me gustaría que por ahí comenten aquellos que estuvieron eh, presentes. Bueno, acá Santiago Ok. Giraudo, excelente recorrido histórico, doctor, muy agradecido por este ciclo. Vivo en 3 de febrero, provincia de Buenos Aires. ¿Cómo puedo acceder a su libro? Pregunta, además una consulta. Mil disculpas si lo que digo es erróneo. Pero a mí me sucede que relaciono corporación a asociación de personas por interés económico profesional, mientras que a comunidad, a asociación de personas por proximidad, llámese familia, barrio, me imagino vecinal, ¿no? ¿Es correcta esta Entiendo que sí. diferenciación? Como Es corporativismo, una correcta, cuestión. pero ¿sabes por qué me parece que es correcta? Por la influencia que tiene la política y el derecho anglosajón. Nosotros cuando vemos lo que ocurre en Estados Unidos, se habla de las corporations, y son claramente esas estructuras de gran poder económico que presionan y que hacen lobby. De hecho, acuérdense, en la época del kirchnerismo se hablaba de la Corpo, ¿no? Como el grupo Clarín, la Corpo. Sí, me parece que es interesante desde ese punto de vista, serían corporaciones y las otras asociaciones. Yo lo expliqué, traté de hacerlo simplificado, y como es el concepto que más suele aparecer en los libros, en los manuales de derecho político y demás, bueno, vamos por este lado. Después, cuando vemos las clasificaciones, podemos distinguir que hay unas de un determinado perfil, contenido, y hay otras de otro. Si lo hubiéramos puesto, si no, ¿cómo hubiera sido el título, no? Asociativismo en la Argentina, pero eso ya te lleva también al mutualismo, al cooperativismo, etcétera. Y acá la idea era el otorgamiento, la representación política para estos sectores. Y bueno, cuando uno ve corporativismo, de algún modo de eso se trata. Pero no es extraña la distinción que hizo Santiago, y creo que viene de la mano del derecho anglosajón o fundamentalmente estadounidense. No, es muy válida la pregunta de Santiago, muchas gracias. Eh, Ahora comento yo algunas cositas que me parecen interesantes por ahí sumar a lo que vos muy bien comentaste, Carlos. Por ejemplo, en la década del 60, específicamente en 1968, Perón proscripto en Puerta de Hierro, ¿no? Vivenciándose el Onganiato y bueno, y todo ese proceso cívico-militar que se estaba viviendo. Estaba una de las principales organizaciones sindicales, que era la CGT de los argentinos. Había ahí toda ¿No? una ebullición, y había documentos, se surgían documentos sumamente interesantes que para el sindicalismo del movimiento obrero, la historia del movimiento obrero argentino fueron muy significativos, en los cuales desde el mismo sindicalismo justamente se llamaba
a la concordia nacional a partir de eh, del llamado a los diferentes segmentos sociales. Y cuando hablaba de segmentos sociales, hablaba de la intelectualidad, hablaba del empresariado, hablaba de los partidos políticos también, ¿no? Pero desde la CGT me parece que en esta línea, que muy bien Perón trabajó desde comunidad organizada, desde esta idea fuerza, creo que desde la resistencia del peronismo en esos 18 años, claramente había tenido un eco. Y sin lugar a dudas, esto también se representa en otras cuestiones. Digo esto como, ese es el programa de Huerta Grande, ¿no? Y de la falda me refiero específicamente. Ajá. Y también, ¿no? En esos apotegmas que Perón muy claramente eh, estableció con llamado 20 verdades, y, ¿no? Y cuando él habla de la verdad número 19, él habla de justamente, ¿no? Un gobierno, un Estado centralizado, un gobierno descentralizado y un pueblo libre, ¿no? En este sentido de la concurrencia o la debida concurrencia entre las organizaciones de este pueblo libre, ¿no? Con el Estado y con el gobierno, entendiéndolo y comprendiéndolo como dos cuestiones totalmente diferenciadas. Que hace que hace a la teoría política del peronismo propiamente dicha y que es muy bien recogida por Alberto Huela en su libro último sobre teoría política del justicialismo, del peronismo. Me parece que es una interesante propuesta en tanto y cuanto la concurrencia significa que las organizaciones no van a suplantar nunca ni al gobierno ni al Estado, sino que la expertise propia y la experiencia propia de las organizaciones libres del pueblo, digo, si nosotros nos vamos a un sindicato, un ejemplo concreto, no sé, sindicato de obras sanitarias, ¿quién mejor para eh, elaborar las políticas públicas en materia de aguas que el sindicato, ¿no? Pero no para decidir, porque es el gobierno y es el Estado, ¿no? El que debe llevar adelante y que debe encarnar y traducir en política pública eso que elabora en conjunto con el pueblo. Ahora, los mecanismos claramente son variados, ¿no? Los diferentes experiencias que nos da el peronismo, los consejos sociales y económicos, a partir del Consejo Nacional de Posguerra, el llamado que hace Perón en el segundo plan quinquenal, ¿no? A la participación de toda la ciudadanía a través de un mensaje radial, y que hubo decenas y centenas de proyectos que, bueno, que los profesionales del gobierno veían la viabilidad o no, que muchos tomaron encarnadura real. Eso también hace, ¿no? A la idea de que la democracia comunitaria tuvo una encarnadura en la realidad en nuestra historia que fue a partir del peronismo, ¿no? Y que el corporativismo, sin lugar a dudas, creo que merece diferentes acepciones, ¿no? Diferentes lecturas. Una es la que muy bien vos explicaste, Carlos, me parece que es fundamental señalarla, sin temor a, digamos, a generar ningún tipo de sonrojamiento de nuestra parte. Digo, es corporativismo, es corporativismo. Ahora hay que entenderlo y comprenderlo dentro de la historia y dentro del debate propio que se da dentro de la teoría de las ideas, ¿no? Y uno tiene que ver con la base que tiene, que es la base cristiana, ¿no? Y otra diferente que es la base del corporativismo autoritario, de raíz fascista, que no digo sin hacer juicio de valor, se dio en Italia en un momento clave, donde claro, el Estado era un férreo direccionador de las corporaciones o los cuerpos intermedios. Diferente a la postura de raíz cristiana, se le Turlepin, no me suena ahora, digamos, como uno de los autores que trabaja sobre la lectura cristiana, que bueno, vos también desarrollaste muy bien, que fue recogido por Castellani, Membiel y un sinnúmero de autores. Y por último, comentar también que hubo constituciones además de la yugoslava, que tenían un carácter, ¿no? De partido único,
bueno, que fue tomada en cierta forma por la Constitución esa del Chaco del 51, nada más que a diferencia de esta Constitución había una pluralidad de partidos participantes, ¿no? En esta armonización con las organizaciones sindicales, sino también hablar de la Constitución de Irlanda, la Constitución de Irlanda del Ujú. 38, que hace un estudio muy interesante de Sampay sobre el tema del concepto del derecho de propiedad con finalidad social, pero que también adopta el voto familiar concretamente, ¿no? Con una base muy cristiana también en su impronta filosófica. Así que bueno, eso quería sumarle a lo que muy bien como vos comentaste, Carlos, porque es un tema muy vasto, muy poco estudiado, un tema que genera urticaria en las autoridades de las universidades, de las facultades de Derecho, de Ciencia Política, pero que bueno, yo creo que es fundamental por lo menos discutirlo y poder, digamos, discutirlo a la luz y al calor, digamos, de los grandes fracasos que nos ha dado la democracia formal liberal, ¿no? Así que bueno, Así es. ahí Carlos deja el teléfono para contactarse por el libro. ¿Alguien que quiera comentar algo? Ya estamos casi pisando lo último, Bien. y si no, damos por cerrado aquí. Carlos, bueno, nada, agradecerte, siempre es un gusto poder charlar contigo estos temas, y por supuesto que serás invitado nuevamente, porque estos temas me parece que hay que volver a tocarlos, me parece, ponerlos arriba de la mesa siempre que uno pueda. Eh, Justamente, ¿no? Me parece que es parte de nuestra tarea, ¿no? Como académico, como docente, pero también como convencidos de esta lectura de la democracia argentina, ¿no? Así que bueno, ahí, ahí Carlos dejó el teléfono, así que bueno, cualquier Ay, cosa por fin. Me andaba se muy mal pueden. el teclado. Por fin lo puse. ¿Sí? ¿Pudieron? Bueno, entonces damos por cerrado. Bueno, Carlos, gracias nuevamente.